días, amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Bienvenidos. ¿Por qué la tibieza de Rusia y de China en el caso del genocidio israelí contra la población de Gaza? Lo platicaremos en los próximos minutos con el doctor en historia Enrique Lemus, quien recibe nuestra señal en Valladolid, en España. Enrique, qué gusto. Buenas tardes aquí en España, Jorge. Buenos días allá en México. Encantado de estar aquí. Te doy las gracias por haberme invitado a tu espacio. Le doy las gracias también a Samuel Cruz, que ha sido el que nos ha puesto en contacto, en realidad el que nos ha presentado. Y bueno, espero que tengamos una entrevista o un programa que sea ameno para los que lo escuchen, para que los escuchen ameno e interesante, ¿no? Esperemos que así sea. Sí, al maestro Samuel Cruz también la gratitud de quien habla. Es impresionante cómo las fuerzas israelíes continúan con la destrucción, continúan con la limpieza étnica, continúan con el genocidio en Gaza, en medio de un clamor que pareciera ser ensordecedor, pero de un clamor, Enrique, que de ahí no pasa. ¿Por qué? Sí, efectivamente, estamos viendo todas las imágenes, no nos están bombardeando continuamente. También es cierto, las imágenes nos las dan filtradas. Hoy ha habido otro ataque a gente que estaba esperando la cola del pan. Yo recuerdo aquí en Europa, en los años 90, con el conflicto de la antigua Yugoslavia, cuando nos machacaban con imágenes de los serbios atacando las colas del pan, las colas del hambre que llamaban de los bosnios, que es cierto que pasó, pero nos lo ponían a todas horas. Aquí no. Y te dan la noticia bastante escueta, sí que es un poco llamativa, pero no se vuelcan en atacar eso como lo que realmente es. Lo que realmente es una salvajada. Han anexionado, han arrasado un territorio ya de por sí conflictivo, muy poblado, y Occidente, como mucho, está dando golpecitos en la mesa, pero ninguno se ha planteado parar los pies realmente a Israel. ¿El por qué? Bueno, pues algo tendrá que ver la importancia que tiene este pequeño pueblo que representa el 0,1% de la población mundial, pero que, curiosamente, decide de una forma aplastante muchas de las decisiones que se toman en los altos organismos internacionales. Quizá esto tenga que ver. Su poder económico, financiero, político, mediático, etcétera. Pues todo eso es lo que controlan. Recordemos que bien es cierto que una cosa es el Estado de Israel como Estado y otra cosa es el pueblo judío, la diáspora. Pero hay una cosa, siempre lo matizo porque es así, según las propias leyes del Estado de Israel, si una persona de madre judía, o sea, judío en sí, nace en México, nace en España, nace en Argentina, nace en Perú o nace en el Congo belga, esta persona que de nacimiento sería de este país, como cualquiera de los naturales, como tú o como yo, somos de este país, aunque estuvieran generaciones, ¿no? Aunque estuviera 20 generaciones allí, en el momento que pisara una embajada de Israel y dijera que quería ser israelita, tiene la nacionalidad. Entonces, esto lo dicen ellos mismos, no lo digo yo. Es un derecho que tienen. Con lo cual, yo considero a todos por igual de ciudadanos israelíes, aunque no hayan pisado Israel nunca. Lo mismo, estos mismos que has dicho del poder mediático que tienen, pues controlan los grandes medios de comunicación internacionales, los grandes, todos los grandes medios, yo les llamo de desinformación, porque realmente lo que hacen internacionales, tanto en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, como los principales medios de producción de dinero, que son los grandes bancos. Estos están en manos de estas élites y eso es lo que hace que Israel
siendo un país minúsculo, minúsculo que se le podría, realmente, si te pones a pensarlo, militarmente se les podría en teoría aplastar como un grano, como una pulga, pero bueno, tiene ahí su gran defensor, que siempre lo ha sido, Estados Unidos, pero el resto de los países, como bien has mencionado en el inicio de este programa, otras dos grandes potencias a día de hoy, que son Rusia y China, tampoco les presionan para que cambien esta actitud. Entonces, ¿eso a qué se debe? Pues imagino a las presiones que puedan tener, realmente el control que puedan tener, que iremos desgranando un poquillo a lo largo de este programa. Has mencionado, Enrique, a Rusia y a China. En teoría, estas dos potencias encabezan al llamado ahora por la izquierda el sur global. En teoría, el sur global, la izquierda, los gobiernos socialistas, apoyan decididamente a Gaza contra los atropellos salvajes de Israel. Pero no vemos que más allá del discurso, Putin de Rusia y Xi de China envíen comida, envíen pertrechos, ayuden con logística a los gazatíes. Entonces, ¿cómo entender esa dicotomía de que dicen que apoyan a Gaza, pero en los hechos la abandonan? A ver, pues vamos a empezar un poquito, quizá por los vínculos históricos que tienen, ¿no? La Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, Rusia hoy son los herederos de ello, fue el primer país del mundo que reconoció el Estado de Israel. Gran parte de la población de Israel es de origen ruso, fueron migrantes de la zona rusa. Tienen grandes conexiones económicas unos y otros. Con China, fíjate, Israel fue de los primeros países, con curiosidades, ¿no?, en reconocer a la República Popular China como país. Recordemos que cuando se divide, cuando la guerra china, la guerra civil china, el Kuomintern y China, la China comunista, la de Mao Zedong y la de Chiang Kai-shek, quien tiene los derechos de China no es la China continental, lo que es actualmente la República Popular China, sino que es la República Nacionalista China. La que está en Taiwán a día de hoy, que entonces era la isla de Formosa, eso era la China, quien tenía incluso el derecho a veto en la ONU hasta 1973. Lo detentaban la China nacionalista. Y había dos Chinas, la comunista y la nacionalista. Bueno, pues Israel en 1950 reconoce la República Popular China. Luego viene la Guerra Fría y se les estropea un poquillo el tema pero bueno, lo sigue teniendo ahí. A día de hoy, China es el segundo país exportador a Israel. Es el segundo aliado económico de Israel, después de Estados Unidos. Israel le ha vendido armamento a China, con el cual dicen que ha podido reprimir a su población las protestas de las poblaciones, pues los uigures, con lo de las protestas que hubo en Hong Kong o tal, con material antidisturbio israelí, eso es lo que dicen. Tiene unas combinaciones, unos intereses económicos tales entre unos y otros que hacen que, si bien China ha protestado es un aliado de Palestina, hace que no se enemiste con Israel. Está intenta templar y intenta mediar para que no vaya más, pero no da un golpe sobre la mesa y dice, como siga atacando, aplastando a la población gazarí, a la población palestina de Gaza, China se enfrentará a Israel. No, no lo ha dicho en ningún momento, siempre han sido muy tibios en esto. En el tema de Rusia, pues ha aparecido
pues un poco más de lo mismo. Eh, Dice que, fíjate, en 2011, lo leo porque me llamó la atención cuando lo leí, Putin dijo en 2011, Israel es de hecho un estado especial para nosotros. Es prácticamente un país que habla ruso. Israel es uno de los pocos países extranjeros en el cual se puede decir que habla ruso. Es aparentemente más de la mitad de la población de habla rusa. Putin además reclamó que Israel podría ser parte considerada del mundo cultural ruso y sostuvo que las canciones que son consideradas las canciones nacionales en Israel son de hecho canciones nacionales rusas. Bueno, vemos una vinculación algo más que sentimental entre Rusia e Israel. Todo esto hace que la postura que tengan con Israel sea de abroncar, pero no más que lo que podía abroncar no un enemigo, sino a un alumno, digamos, que hay que reprender, pero no a un enemigo que hay que encarcelar, que sería el caso, ¿no? No a un delincuente que habría que encarcelar, sino a un alumno que habría que reprender. Bueno, esto no lo puedes hacer y hay que llegar a un acuerdo. Así lo veo, así es como lo veo yo. Y entonces podemos considerar que la postura de Rusia y de China hacia Israel, que es entonces coincidente con la postura de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, de Canadá, en fin, converge en cuanto a que Israel será intocado e intocable en la construcción del llamado nuevo orden mundial. Eh, yo no solo creo que será intocado o intocable, como has mencionado, sino que es la cabeza de ese nuevo orden mundial. Es quien lo controla, quien lo maneja. Y por lo tanto, evidentemente, se le ha permitido a Israel todo lo que se le ha negado a los países del entorno. Recordemos que Irán ha sufrido y sufre unas sanciones económicas importantes por querer ser una potencia nuclear, algo que lo es Israel, aunque no lo haya reconocido. Y lo es con el beneplácito de todos, porque el resto se lo han callado. Incluso hay quien dice que la tecnología que utilizó Israel para tener la bomba atómica en su momento no fue tecnología americana, sino fue tecnología soviética, a pesar de todo esto, ¿no? A pesar de que los soviéticos teóricamente ahí eran comunistas y estaban combatiendo contra Israel. Estos son los intereses que tienen. Eh, Hay otro, ahora mismo económicamente hay otro más. Recordemos que China y Rusia están metidos en los BRIC. Estos BRIC está metido también Irán, se va a meter Irán e incluso Arabia Saudí. Y está mediando entre Arabia Saudí e Irán, que antes eran enemigos. Recordemos que unos son suníes, Arabia Saudí es la capital de los sunitas, que es la variante religiosa del Islam más numerosa, pero Irán es la cabeza del chiismo, que es minoritaria, pero son irreconciliables, son pues como los protestantes y los católicos en el mundo cristiano, ¿no? Por, por entendernos mejor. Eh, ¿Qué pasa con esto? Pues que hemos tenido un caso muy concreto. Pues estamos hablando de Gaza, pero hace poco hubo un ataque primero de Israel a la embajada, al consulado iraní en Siria, y como respuesta a esto hubo un ataque con drones de Irán a Israel, con drones que, bueno, un ataque, como digo yo, se iban radiando por donde iban, o sea, iban diciendo, ya llegan los drones, ya llegan los drones, llegan por aquí. Una pantomima, yo creo que fue simplemente la respuesta de Irán para decir, bueno, hemos hecho algo, nos hemos quedado de brazos cruzados. Y luego Israel hizo también un ataque muy comedido a unas instalaciones iraníes. Y esto lo aplaudieron todos, lo aplaudieron Rusia y lo aplaudieron China y lo aplaudieron Estados Unidos, diciendo que habían sido muy comedidos en la respuesta y que era de agradecer la respuesta contenida de Israel hacia Irán, a pesar de que Irán había atacado a Israel, pero obviaban que el primer ataque no había sido de Irán, sino el primer ataque había sido de Israel hacia Irán, a una embajada que es un suelo soberano, ¿no? Es como atacar cualquier país. Bueno, pues así funcionan.
Ya no sé si esto como tal es lo que realmente dicen o es estos medios de desinformación que hemos dicho que controlan, es lo que nos venden, porque aquí también hay que pensar cómo pueden ser las cosas, ¿no? Pero así ha sido uno y otro alabando cómo Israel se ha contenido ante ese ataque. Bueno, eso nos da un poco idea de que no van a hacer nada en contra de Israel porque hay muchos intereses en este tema. Abundo más, Israel, a pesar de que Rusia, sabemos todos que Rusia está en guerra con Ucrania en la zona del Donbass, bueno, pues Israel no ha sometido a Rusia a boicot económico, que lo promueve Estados Unidos y la Unión Europea, que es la que más lo promueve. Pues bueno, pues Israel sigue teniendo sus relaciones comerciales, a pesar de que también está vendiendo armamento a los ucranianos, o a pesar de que el propio presidente de Ucrania es también de este pueblo elegido. Pero bueno, pero sigue teniendo sus relaciones con Rusia. Algo curioso. Hay incluso quien dice que esto del ataque de Hamas, que fue alentado por Rusia para distraer, por Rusia y por China, fíjate, para distraer a la opinión mundial del caso de Ucrania y de una posible agresión de China a Taiwán, una posible invasión de China a Taiwán. Ha habido analistas internacionales que han dicho esto. A mí, vamos, yo no me lo creo. De hecho, yo bauticé en su día, ese 7 de octubre de 2023, que es una fecha muy buena muy recordada para los españoles, porque fue la batalla de Lepanto, ¿no? Entonces, eso es para la cristiandad en sí, no solo para los españoles, para la cristiandad. Pero yo lo denominé como un Pearl Harbor, pero un Pearl Harbor tal cual, una trampa que vamos, un casus belli para poder hacer lo que Israel está haciendo. Entonces, sería descabellado pensar, Enrique, que el llamado modelo multipolar o policéntrico que empujan Rusia, China, los BRICS, etcétera, en realidad es un modelo en el cual habrá algunos roces entre las potencias occidentales y las potencias policéntricas sin que llegue a una guerra caliente como sucedió cuando la Guerra Fría, excepto la crisis de los misiles. O sea, que el modelo policéntrico que se está bosquejando a nivel internacional pues tendrá contentos a la mayoría, quizás no a una parte del estado profundo de los Estados Unidos, quizás, pero todo mundo tendrá un bloque sobre el cual hacer negocios, sobre el cual sacar partido en todos sentidos de millones de personas y ese modelo policéntrico tendrá como eje a Israel. Bueno, Israel como tal, el eje lo tiene, lo está teniendo, lo tuvo en su momento también, cuando es la política de los dos polos, ¿no? La política frentista de la Guerra Fría, la Unión Soviética, digamos, el mundo comunista por un lado y el mundo capitalista por otro, así no lo vendían. Pero en realidad yo digo lo que decía Bakunin, ¿no? Bakunin decía que el comunismo y los judíos estaban íntimamente ligados, porque el comunismo necesitaba un poder central fuerte, y un poder central fuerte necesitaba un banco central, y donde hubiera un banco central, detrás estaría un judío. Esto lo decía Bakunin, el padre del anarquismo, no lo digo yo, lo decía él, que, sí, que lo debía saber muy bien porque bebió de estas fuentes. Entonces, es así, las conexiones que tienen son muy antiguas, y todo el mundo financiero a día de hoy
lo sigue controlando estas élites, así que le pueden, como digo yo, pueden cambiar el eje de Estados Unidos, que sea la primera potencia o que la primera potencia sea China. Rusia va a quedar como una potencia regional porque tras la eclosión de la URSS, aunque sigue siendo un gigante con 17 millones de kilómetros cuadrados, una salvajada, es el país más grande con diferencia del mundo, pero tiene problemas serios de crecimiento como tal, porque necesita unas infraestructuras que no tiene, un país muy grande, con muy poca población en comparación con otros países. Recordemos que China le quintuplica la población a Rusia, por ejemplo, y es un país que es la cuarta parte que Rusia. Y, y esto hace que al final, aunque tenga muchos recursos, posiblemente por donde vayan, lo que sean a futuro, lo que querrán será fraccionar este macro país en otros más pequeños. Y curiosamente aquí tienen intereses también los chinos, evidentemente con Rusia, de poder ocupar territorios. Y las dos potencias serán China, más pronto que tarde, y Estados Unidos. Siempre nos han chocado porque dice, claro, aquí no van a estar metidos no va a estar metido la banca mundial, ya no van a poder controlar los bancos chinos y demás. Pues por lo visto, por lo que he estado leyendo, parece que no es así, parece que también controlan gran parte de esto. Y luego está el tema que será también más pronto que tarde, pero recordemos hacia dónde nos encaminamos hacia un dinero digital. Quieren quitar el dinero físico porque es mucho más fácil controlar a la población con un dinero digital, pero no solo eso, sino porque el dinero físico, el sistema económico en el que se basa todo esto es parte de que es una gran mentira, está totalmente saturado, o sea, no da más de sí. Tuvimos la última crisis, gran crisis, fue la de los años 2000, La del 2008. 2007, 2012, la última gran crisis que ha habido, todo por el tema de las hipotecas. Empezó en Estados Unidos y luego, bueno, continuó por todos los sitios, pero aquí parece que un banco se constipa y ya todo el sistema este que dicen que es muy, muy potente se va al garete. ¿Por qué? Pues porque está sobredimensionado. Para que nos hagamos una idea, eh, el dólar, que es la moneda, digamos, oficial, que todo el mundo tiene como referencia, pues hay cinco veces la masa monetaria que circula en Estados Unidos está circulando por el resto del mundo. Si una pequeña parte de esa cantidad de dólares volviera a Estados Unidos, pues habría una hiperinflación directamente, porque no valdría nada, porque la moneda se multiplicaría y Estados Unidos está comprando realmente cosas a precio de papel, porque está imprimiendo el papel. ¿Quién es el principal? Y aquí vemos otra vez cómo funciona la política internacional. ¿Quién es el principal tenedor de dólares internacional? Pues China. Y curiosamente, ¿quién es el segundo país que tiene más dólares en su cartera? Pues uno que es uno de los países del eje del mal, que es Irán. Entonces, aquí pueden ladrar, pero si estos países realmente quisieran hundir a Estados Unidos, solo tienen que vender dólares. No hace falta más, no hace falta utilizar bombas. Vendes dólares, saturan el mercado y el dólar se va al carajo y con ello la economía mundial. Para concluir, Enrique, qué charla tan reveladora. Para concluir en esta cuestión, ahora se entiende por qué el próximo jueves se enfrentarán en un debate un presidente que quiere reelegirse, aunque se desconecta de la realidad y comienza a hablar con acompañantes imaginarios, y uno de cuyos hijos fue encontrado culpable de posesión de armas y consumo de drogas. Y por el otro, un presidente, un expresidente, primero hablé de Biden, ahora hablo de Trump, un expresidente que fue encontrado culpable de falsificación de información financiera. O sea, lo que están preparando es, como tú lo señalabas,
el cambio del eje rector mundial para que pase de Washington a Pekín, a Beijing. Pues muy probablemente. También recordemos que uno de los países que más alentó la entrada de, de China en el marco del sistema económico global, el sistema económico mundial, fue Israel, fue de los que más alentó, que decían que así se sometía a las normas de mercado y no había dumping en las exportaciones, que luego parece que sí que lo hay. Bueno, cosillas de estas. Pues sí, parece que el eje se va poco a poco centrando girando, inclinando hacia Pekín. ¿Por qué? Pues porque económicamente ahora el motor es China, pero China también tiene una población, es el país con mayor población mundial, o el segundo, ya no sabemos si la India lo ha superado o no, pero bueno, el país con mayor población mundial, pero tiene unas grandes desigualdades entre la población súper rica de la costa del Pacífico, de la costa del mar de China, del mar de Japón, con el interior. El interior hay unas desigualdades bestiales y esto yo creo que también lo controlarán, porque los que manejan los hilos de este gran teatrillo que somos todos, saben muy bien cómo azuzar las causas. Y tú puedes tener una población rica y la población rica, ¿y por qué tengo que estar manteniendo a los pobres? Porque aquí generalmente la gente se piensa que los países se mueven por ideología, no, los intereses se mueven por economía, no por una ideología. Entonces es muy fácil hacer creer a la gente que si tú eres rico, tú cuando quieres un hecho diferencial, no es para repartir esa riqueza que tú tienes entre los más pobres, no, no, es para que seas más rico, con lo cual intentas apartar los que están viviendo, digamos, un poco a tus expensas para tú poder ser más rico. Y es un problema que se le puede plantear a China, toda la zona enriquecida, toda la zona industrial de China a futuro, con lo que cual no descartemos de nuevos, cuando interese, nuevas divisiones mundiales de los países según los propios intereses. Porque claro, si Shanghái, por ejemplo, una macro mega ciudad, eh, es muy rica en comparación con otra ciudad del interior de China, diría yo, a mí que me interesa a mí esto, si esto es la mano de obra barata que yo necesito, pues a lo mejor se hace, eh, digamos, otros países más pequeños, pero económicamente fuertes. Con Taiwán, pues estará ahí independiente hasta que China diga hasta aquí, porque al fin y al cabo sé que es el mismo país, separado por un tema ideológico en este caso, pero es el mismo país, el mismo pueblo, la misma cultura, todo es lo mismo. Algún día no sé si se podrá unificar o sencillamente se van a anexionarse. También recordemos que en Taiwán ni el propio Estados Unidos lo tiene reconocido como país. Lo reconocen, no sé si son 14 países de tercer orden los que lo reconocen. Pero el tema chino, a mí lo que me preocupa realmente del tema chino es la mentalidad china. Que cuando China, lo sabemos muy bien cómo ha ido haciendo las cosas. China se ha posicionado muy bien en África, sobre todo, en Sudamérica también, situando inversiones muy importantes en países para tener control de reservas estratégicas y en materiales estratégicos a futuro para las producciones industriales. Y cuando controle mayoritariamente, que ya casi lo hace, estos materiales, pues estaremos sometidos a lo que quieran realmente. Cuando digan ahora, pues ahora no tenemos, lo vimos con Taiwán con el tema de los semiconductores, que resulta que
los hacen el 90% del mundo, los hacen en Taiwán. Es decir, y nos quedamos todos así, se paraliza la industria y dice, ah, no, es que lo fabrican aquí, estos chinos de Taiwán lo fabrican esto. Pues nos podemos imaginar con otras reservas más importantes de materiales raros, tierras raras estas o materiales que se utilizan realmente para la electrónica, que son fundamentales, y que lo controlan estos países, pues nos podrán hacer lo que quieran, porque lo van a controlar ellos. Por eso es quizá por lo que el eje se va transformando, se va girando hacia China y yo no sé la mentalidad china, pero yo mucha mentalidad china no tengo, ¿eh? Yo mucha mentalidad, yo soy de mentalidad bastante más abierta y no sé cómo lo asimilará nuestras sociedades, que no tienen nada que ver con ellas, el funcionamiento chino. La mentalidad china, Enrique, conlleva un principio de superioridad también, de superioridad cultural, de superioridad, pues yo puedo decir que en todos sentidos. O sea, eh, ellos dicen que son afectos a negociar, pero la negociación conlleva siempre que eh, puedan controlar a quienes negocian. No sé si me explico. Sí, China se basa en su amplísima historia, que la tiene. Es un país, pues quizá el país del mundo, bueno, no quizá, es el país del mundo con una historia más larga, comprobada, escrita, ¿no? Ujú. Una trayectoria cultural muy amplia. Pero yo he visto cómo funcionan, lo he visto cómo funcionan aquí, ¿no? Los chinos llegan a un sitio, se ponen a trabajar. Es cierto que no crean problemas tipo de delincuencia, porque trabajan, se financian entre ellos, generalmente firman acuerdos de exenciones fiscales con los países donde se instalan, donde se establecen, van colonizando, y de forma que aquí en España hay varios puntos así. Yo estuve en Valencia, otra ciudad española, hace eh, una semana, y el barrio donde estaba, todo, absolutamente todo, y estaba en el centro de Valencia, todo era chino, todo. La joyería, la peluquería, la hamburguesería, la discoteca, el banco, todo era chino. O sea, habían colonizado toda esa zona. Van funcionando así. Ellos van con su cultura, ellos repiten China donde van. No, no se intentan integrar en la sociedad. Repiten China donde van. Entonces ahí lo van haciendo. Y sí, tienen ese halo, es un pueblo inteligente, aunque esté mal decirlo, digo mal decirlo porque parece que ofende. A la gente cuando hablas de CI, pues sí, los chinos tienen un CI eh, más alto, no todos los chinos, pero sí la parte que da al Pacífico, un CI de media de 105. Recordemos que el pueblo europeo tiene una media de CI de 100. O sea que son más inteligentes que los europeos, como tal. Eso es lo que dicen los científicos, no lo digo yo, porque parece que siempre decimos, oh, eso es racismo, eso es tal. Bueno, pues estos al final son hechos, son hechos. Y es un pueblo inteligente, es un pueblo trabajador, es un pueblo, como bien has dicho, su, con su orgullo y está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Y que el resto tiene que hacer las cosas a su manera. Enrique, Entonces, perdóname que te interrumpa ya. Se supone que ya había yo formulado última pregunta, pero ¿y entonces el proyecto trilateral de Rockefeller, de aquel de 1973, cuando la Comisión Trilateral, ese proyecto trilateral se condensará en un proyecto bilateral con Estados Unidos como cabeza de parte de América y de la parte occidental de Europa y con China como la potencia rectora en el Asia Pacífico y Rusia como una bisagra que conecte a los dos. Así se podría ver el futuro del mundo. se podría ver, pero igual hay que cambiar también
otro elemento por importancia demográfica, que aunque ahora no la tiene, la pueda tener, que es la India, que siempre la estamos dejando un poco de lado Sí. y está destinada a ser una superpotencia, aunque solo sea aunque solo sea por población. Sí, Estados Unidos desde 1945 es el que representa lo que queda del mundo occidental. No, Europa murió en 1945 y Estados Unidos es quien toma el relevo de Europa. Rusia ha pasado a ser una potencia regional, China está emergente y posiblemente pueda haber ahí una unión, porque también una alianza, quizá ruso-India, porque la China e India no se llevan bien, son enemigos naturales. Y pudiera ir por ahí los tres ejes, pero sí, es posiblemente más un doble eje, un eje, dos países, dos ejes, que que no los tres lados que, que se pretendía en 1973. La verdad que en 73 aquí ha habido cambios muy serios, entre otros, en el 73 ninguna persona, bueno, ninguna. Yo, era muy jovencito, pero vamos, 10 años después tampoco pensaba que iba a haber caer el muro de Berlín y hundirse, desaparecer la Unión Soviética, ¿no? Y eso pasó. Entonces, bueno, estos casos que ocurren teóricamente de la noche a la mañana, que evidentemente no es así, está más que organizado, pues pueden ocurrir. Y yo creo que también es un aviso para decir, si la Unión Soviética con lo que era, le hicimos esto, el que salga del guión, pues también se lo podemos hacer, ¿no? Podemos fragmentar. Recordemos que el propio Estados Unidos es un país que ha tenido conflictos serios. Yo siempre pongo como ejemplo los disturbios de Los Ángeles, de los que fue del 2000 o de los finales de los 90, disturbios raciales de Los Ángeles, ¿no? Es un país que está en algunos puntos muy tensionado. Entonces también se puede producir, porque se puede producir estos movimientos para desestabilizar un país. Recordemos que ningún imperio de los tradicionales ha sido eh, eliminado por guerra, sino por una destrucción interior. Y es como se elimina al enemigo, se elimina más por una destrucción interior que por un ataque exterior. Y así es como se puede funcionar en esta geopolítica, esto que se nos puede escapar a todos de la cabeza, porque lo que pueda pasar aquí, algunas veces estamos viendo los movimientos de población, bueno, vosotros lo estáis viendo, porque estáis siendo también zona México, quiero decir, zona de paso de migraciones, que estáis teniendo problemas con ello también. En Europa es otro elemento más. O sea, estos movimientos que hay de población, cuando lo lógico sería ayudar a esos países a que se desarrollaran sus países para evitar que esa gente tuviera que abandonarlos. Eso sería lo lógico, porque después vendrá la segunda parte. Primero dicen, huyen del hambre, que es lo que nos venden, huyen del hambre, ¿vale? Y luego dicen, es que estos países se están muriendo de hambre porque se ha ido lo mejor de su población, coño. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En una cosa o en la otra? Lo que no pueden ser son las dos. O sea, tendrás que intentar fijar la población para que se desarrolle ese país y evitar que se produzcan estos movimientos. Pues no, lo que está haciendo es alentando estos movimientos que al final lo que haces es, más pronto que tarde, crear conflictos porque tienes auténticos choques culturales y provocan más mal que bien. A lo mejor puede provocar un bien a corto plazo en un tema económico por un tema de falta, digamos, falta de mano de obra, pero más a un medio plazo y es un gran problema. Y esto está ocurriendo pues en todo el mundo desarrollado. Es así. Me quedo con que más de veintitantos países, perdón, corrijo, más de veintitantos estados que son parte de los Estados Unidos desafían al poder federal por el tema migrante. Me refiero a estados donde tienen gobernadores republicanos ultra, se dicen
ultraconservadores, la mayoría de los cuales son muy afines a Israel, por cierto. Es que cómo sale Israel. Pero bueno, si estos países, si estos estados incurrieran en una secesión, pues así como le pasó a la URSS, le podría pasar a Estados Unidos. Tiempos muy interesantes los que nos ha tocado vivir, Enrique. Te agradezco a nombre de las personas que nos ven esta explicación y ojalá y podamos conversar en futuras ocasiones. Un placer, Jorge, muy agradecido de esta invitación y un saludo a todos tus oyentes, que espero que les sea agradable e interesante esta conversación, esta charla que hemos mantenido. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias a ti. Y a usted que nos ve, que nos oye, como siempre, gracias porque participa y porque está con este canal atento a lo que difundimos. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima.